Y hacemos un contacto de inmediato en Noticias Globovisión Internacionales con nuestro compañero José Enrique Robles, quien desde Israel conversará con el portavoz de la Cancillería israelí sobre la política exterior del Estado hebreo. José Enrique. Gracias, Trina. Así es, nos encontramos todavía en el Estado de Israel en esta visita importantísima que estamos haciendo gracias a la Cámara de Economía venezolana e israelí. Y es menester hablar sobre las relaciones internacionales del Estado hebreo, sobre todo el posicionamiento que ahora tiene más fortalecido en el mundo y sobre todo en la región del Medio Oriente. Vamos a conversar en esta oportunidad con Liot Hayat, es portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Quisiéramos hablar sobre importantes acuerdos, la apertura que ahora existe del mundo árabe hacia Israel. Lo vimos el año pasado con los acuerdos de Abraham, cuando tanto Emiratos Árabes Unidos y Bahrein reconocieron a Israel y ahora mantienen relaciones diplomáticas. Esto es algo histórico. Quisiéramos abordar este tema en particular porque abre un precedente importante para lo que es Israel a partir de hoy. Exactamente. Primero, shalom a todos desde Jerusalén. Gracias por darme esa oportunidad. Creo que el año pasado ha sido un año histórico por un cambio increíble en el Medio Oriente. Un cambio que cambió la historia del Medio Oriente y la manera que el Medio Oriente ve Israel, o los países del Medio Oriente ve Israel, como Israel ve su lugar en el Medio Oriente. Creo que lo más interesante en este cambio, y hay muchos niveles, por mi parte hay un nuevo campo de países con líderes que eligieron la paz y la prosperidad y un mejor futuro para las próximas generaciones. Y en el otro lado hay un campo de países que eligieron el conflicto y la guerra y el terrorismo. Y hoy hay otros líderes en el Medio Oriente que nos están viendo y están viendo los acuerdos de Abraham y están decidiendo en qué lado de la historia quieren estar. Si quieren estar con un futuro mejor, una prosperidad y estabilidad regional, o quieren seguir con los conflictos y las guerras y la violencia que existe en esa zona también. ¿Cuáles son las posibilidades hoy de que otros países árabes puedan abrirse también al reconocimiento al Estado hebreo? Quedaron esos acuerdos de Abraham bien sellados gracias al auspicio de Estados Unidos bajo la administración del presidente norteamericano Donald Trump, pero también quedó esa puerta abierta a los otros países que estaban interesados en abrirse con Israel y mantener relaciones diplomáticas y de alguna forma dejar atrás la guerra, aunque esto para una buena parte de ellos parezca como una traición, sobre todo los países islámicos. Primero, estoy seguro y conozco otros países que están considerando o contemplando el momento de tomar ese paso hacia adelante. Israel tiene contactos debajo del radar o detrás de las cortinas con casi todos los países en el Medio Oriente y todos los países árabes y musulmanes, y es una decisión de ellos. Cada país tiene su ritmo, cada país tiene sus consideraciones. Lo que sí puedo decir es que hay otros países que están en el camino, y lo que puedo asegurar es que cuando un país va a decidir tomar ese paso hacia la paz, nosotros estaremos aquí con las manos abiertas para decir bienvenidos al campo de la paz. Es un sueño que Israel como Estado empezó a soñar desde la creación del Estado de Israel en 1948. En el día de la creación del Estado de Israel, dijo el primer ministro David Ben Gurión que Israel quiere ser parte integral del Oriente Próximo, quiere ser parte de la paz en el Oriente Próximo y quiere ayudar a esa región en tomar los pasos hacia adelante. Estamos tomando esos pasos con nuestros nuevos amigos y de los acuerdos de paz en el año pasado, pero hay otros países que van a seguir ese camino también. Se dieron estos acuerdos de paz, pero hay un tema que siempre queda pendiente y es la cuestión del conflicto palestino-israelí. ¿Cómo puede contribuir estos acuerdos, estas aperturas también a una exponencial negociación de paz, reanudar los diálogos de paz con las autoridades palestinas, en este caso la autoridad palestina de Mahmoud Abbas? ¿Cómo puede darse ese escenario?
Bueno, creo que la paz es siempre una buena noticia, una buena oportunidad, y creo que los acuerdos de Abraham abren la puerta al liderazgo palestino a tomar esa decisión, a entrar en el círculo de la paz, tomar esa decisión tan importante, porque lo que estamos viviendo en la última década es que los palestinos negaron cada oportunidad de negociar con Israel. Si seguimos con esa historia, no hay ningún cambio. Creo que en el nuevo Medio Oriente hay también una posibilidad para el liderazgo palestino tomar ese paso importante, no solamente para Israel, sino para el futuro del pueblo palestino. Por ahora no lo hemos visto. Por ahora lo que hemos visto es en los grupos terroristas como Hamas, la Jihad Islámica y otros que siguen lanzando los ataques terroristas a Israel. Nosotros esperamos que haya un liderazgo palestino que diga basta con el terrorismo, basta con la violencia y vamos a seguir con la paz. ¿Qué hace falta para lograr la paz? ¿Qué condición coloca en la mesa el Estado de Israel? Creo que la única cosa que falta es un liderazgo palestino que diga basta con el terrorismo, basta con la violencia, que acepta que el Estado de Israel existe y va a seguir existiendo, y a partir de ahí vamos a negociar el futuro, el fin del conflicto entre los palestinos y los israelíes. Pero se ve una cierta ruptura entre la autoridad palestina y el grupo terrorista Hamas, así reconocido por la comunidad internacional, pero que también cobra fuerza política en la franja de Gaza. ¿Usted cree que la autoridad palestina pueda de alguna forma reaccionar, reconocer, abogar por esa paz que tanto se ha buscado? Ojalá que sí. Yo soy muy optimista. Creo que yo siempre elijo el camino de paz. Le voy a contar una historia personal. Yo entré al edificio, al Ministerio de Asuntos Exteriores hace 20 años, con un sueño. Quería ser parte del proceso de paz en el Medio Oriente. Hace un año y poco, estuve por primera vez en Abu Dhabi, en el día que firmamos los acuerdos de paz. Y me tocó 20 años de ser diplomático israelí hasta que llegué al momento y al lugar donde soy parte del acuerdo de paz y del proceso de paz en el Oriente Próximo. Estoy muy optimista. ¿Cuál es la posición de Israel en cuanto a amenazas, que asimismo lo ha considerado el Estado hebreo, del acuerdo nuclear con Irán, que mantienen potencias europeas y Estados Unidos, y que ahora se pretende nuevamente retomar el diálogo o las negociaciones para que Estados Unidos regrese al acuerdo después que salió en 2018? Y además este enriquecimiento de uranio paulatino y en paralelo a todas estas conversaciones que no cesan en Irán. Irán es una amenaza. Es una amenaza para Israel, es una amenaza para la región, es una amenaza para la estabilidad internacional, y eso lo estamos viendo día tras día con ese régimen iraní fundamentalista. En cualquier lugar que ese régimen toca se deja violencia, deja terrorismo, se deja miseria. Eso lo estamos viendo en todo el Oriente Próximo y lo hemos visto también en América Latina con lo que han hecho con los atentados en Buenos Aires en contra de la Embajada de Israel y contra la sede de la AMIA, la comunidad judía, en 1994. Nosotros pensábamos que el acuerdo nuclear que firmaron las potencias internacionales con Irán en 2015 ha sido un mal acuerdo. Pero es mucho peor volver a un mal acuerdo hoy, porque eso deja a Irán con un camino abierto hacia la capacidad nuclear, que llegar a un proyecto militar nuclear que va a cambiar el Medio Oriente y va a empezar una nueva realidad bajo una amenaza nuclear en esa zona. Hay que hacer todo lo posible para frenar el proyecto nuclear iraní. Hay que hacerlo desde el punto de vista de Israel, pero la responsabilidad no es solamente nuestra, es de los países de la región, es de las potencias internacionales. Hay que poner presión a Irán, tanto en el nivel diplomático, económico y en otros niveles,
para frenar ese proyecto que es una amenaza a la paz mundial. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por recibirnos aquí a las afueras del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes y llevar este mensaje también hacia Venezuela, un continente, un aliado en otrora también del Estado de Israel. Estuvimos conversando en esta oportunidad con el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, aquí en Jerusalén, cuando ya está finalizando la tarde. Les saludamos y bueno, seguimos comunicados con ustedes a través de estos contactos que hacemos diariamente en esta visita importantísima al Estado hebreo. Así que tengan todos muy buenas tardes y adelante, Trina, al estudio.